Camarada comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, el puesto de mando de la Flota del Pacífico está listo para operar. Jefe de operaciones del Estado Mayor contra Almirante Brox. Salud, camaradas oficiales. Camaradas oficiales. Adelante. Estimado Víctor Nikolayevich, camaradas, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al comandante por habernos presentado este informe tan detallado. Eventos de esta magnitud, como los ejercicios que estamos discutiendo ahora mismo, son absolutamente necesarios, tanto para mantener en un nivel óptimo la preparación para el combate de nuestra flota, como con el objetivo fundamental de proteger los intereses estratégicos de nuestro país y garantizar su seguridad en la región de Asia-Pacífico. Asimismo, sirven para perfeccionar todo el componente militar de Rusia en dicha zona. Además, todo esto debe realizarse teniendo muy en cuenta la valiosa experiencia adquirida durante la operación militar especial. Hace un momento nos desplazamos en el barco junto al comandante y, como ya hemos comentado, también tuvimos la oportunidad de hablar sobre este asunto. Usted mencionó el trabajo de combate de la Infantería de Marina de la Flota del Pacífico, la Brigada 150 y ahora la 155ª División. Quiero señalar que, en realidad, no existen tareas de combate que la Infantería de Marina de la Flota del Pacífico no sea capaz de resolver. En todas y cada una de estas misiones, nuestros muchachos actúan siempre con gran audacia, un alto nivel de profesionalismo y un heroísmo ejemplar. De hecho, la flota en su zona de responsabilidad cumple plenamente con las tareas que se le han asignado. Y estas tareas son cada vez más significativas, incluso teniendo en cuenta la compleja situación que se está desarrollando actualmente en la región, tal y como usted ya mencionó. Vemos que aquí, lamentablemente, la OTAN se está infiltrando claramente hasta el final y, de manera preocupante, se están creando nuevos bloques político-militares. Aquí se despliegan y se planea desplegar nuevos sistemas de armas que crean amenazas también para nuestro país. Por cierto, cabe destacar que la tensión también está aumentando en la zona ártica vecina, que ya hemos mencionado aquí, especialmente en torno al uso estratégico de la ruta marítima del norte. Aunque Rusia siempre, y de hecho precisamente siempre, ha abogado y sigue confirmando ahora su firme disposición a la cooperación, al uso de las ventajas de la ruta marítima del norte, por supuesto, siempre en el marco del derecho marítimo internacional vigente. Y aquellos estados que realmente lo desean, que muestran un interés genuino en ello, y estos son, ante todo, nuestros grandes amigos China, India y otros países, están discutiendo el tema detalladamente con nosotros. Y, sin duda alguna, daremos la bienvenida al trabajo conjunto, tanto con nuestros amigos como con todos los países que deseen participar activamente en este importante y, sobre todo, muy prometedor proyecto de expansión de la logística mundial que beneficiará a todos los involucrados. Ya se ha dicho que la situación en la región de Asia-Pacífico no es sencilla, hay bastantes problemas. Solo diré que nos gustaría entender también la postura de Japón, mencionado aquí durante el informe. Nuestros vecinos, un país que, bajo el pretexto de los acontecimientos en Ucrania y sin entrar en las causas de este conflicto, ha impuesto sanciones contra Rusia que, hay que decirlo, no fueron provocadas por nuestra parte. Es una situación que nos genera, sin duda, muchas dudas. Es más, por primera vez en la historia reciente, en los documentos doctrinales militares más recientes, Japón ha clasificado a Rusia como una fuente de amenazas principales. Me gustaría señalar que nosotros no amenazamos a Japón, no tenemos absolutamente ninguna queja contra ellos. Al contrario, Japón tiene reclamaciones territoriales contra nuestro país. Me refiero al problema de las Islas Kuriles. Sin embargo, esto está plenamente consagrado en diversos documentos internacionales como realidades fundamentales que surgieron tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Pero incluso aquí, Rusia estaba dispuesta a buscar una solución, la conclusión de un tratado de paz. Les recuerdo que la Unión Soviética, allá por mediados de los años 50 del siglo pasado, firmó con Japón una declaración conjunta que, en teoría, abría el camino hacia un tratado de paz definitivo. Japón también lo firmó en su momento, pero lamentablemente luego se retractó de su compromiso. Luego, la Unión Soviética hizo lo mismo, pero más tarde, la nueva Rusia accedió a la petición formal del gobierno japonés y reanudó, a solicitud expresa de la parte japonesa, el diálogo necesario para buscar vías diplomáticas hacia la firma de un tratado de paz definitivo. Además, desde el principio se acordó que este trabajo también se llevaría a cabo sobre la base de la declaración que acabo de mencionar. Debo confirmar que en aquel momento manteníamos relaciones realmente constructivas con varios líderes japoneses. Entre ellos incluyo al ex primer ministro Shinzo Abe, quien falleció trágicamente. Él hizo muchísimo por acercar a Japón y a Rusia y también por lograr que nuestras posiciones estuvieran mucho más alineadas, pero ahora vemos lamentablemente un cambio de postura. Subrayo que se trata de un cambio de postura de nuestro vecino que no ha sido provocado por nosotros en absoluto. Por lo tanto, la propuesta del comandante sobre el desarrollo de la flota del Pacífico, así como la iniciativa de mejorar sus capacidades operativas y otros aspectos, serán apoyadas. Es necesario analizar con detenimiento todas las cuestiones relacionadas con la implementación de estas propuestas. Se darán las instrucciones correspondientes tanto al Ministerio de Defensa como al Gobierno de la Federación de Rusia. Es absolutamente necesario determinar con precisión quiénes serán los ejecutores y cuáles serán las fuentes de financiación. Pero Rusia está plenamente dispuesta, y quiero subrayarlo con énfasis, a cooperar con todos sus vecinos, incluidos Japón y otros estados de la región. Sé que la Flota del Pacífico realiza regularmente ejercicios conjuntos con sus aliados, y por ello pido encarecidamente que se continúe con este trabajo de cooperación. Otro problema al que me gustaría llamar la atención. El comandante acaba de mencionar la escolta de nuestros barcos en la zona de responsabilidad. Quiero llamar la atención sobre las decisiones de la Unión Europea que se han tomado recientemente. Vemos que las autoridades de algunos países, en violación del derecho marítimo internacional, intentan limitar el movimiento de los buques de nuestros operadores económicos. Pacíficos, subrayo. Y recientemente se les ocurrió la peligrosa posibilidad de capturar todos nuestros barcos para luego vender los bienes que nos han estado saqueando durante tanto tiempo. Por supuesto, esto no es otra cosa que piratería y bandidaje. Y si esto comienza a implementarse en la práctica, nos veremos obligados a responder de manera recíproca. Y esto no ocurrirá necesariamente solo en aquellas aguas donde se planeen acciones contra nuestros barcos, sino donde nosotros mismos consideremos necesario y apropiado actuar en cualquier lugar, incluso dentro de la zona de responsabilidad de la Flota del Pacífico. Les pediría que presten atención a esto. Se ha dado tal instrucción al Ministerio de Defensa. Sé perfectamente que también se ha comunicado esta información al mando de la Flota del Pacífico, y les pido que tengan en cuenta las propuestas al respecto. Pero quisiera subrayar para terminar una vez más que Rusia, al fortalecer su seguridad en general y en regiones específicas del mundo, siempre está dispuesta a favor de la creación de nuevas fronteras que sean aceptables para todos nuestros vecinos y, por supuesto, también para todos los nuestros. Es más, estamos dispuestos a hacerlo teniendo en cuenta los intereses de nuestros otros vecinos. Camarada comandante en jefe supremo, las fuerzas y tropas de la Flota del Pacífico se encuentran en constante preparación para el combate, cumpliendo con sus tareas asignadas, y son capaces de garantizar la seguridad de la Federación de Rusia en la región de Asia-Pacífico. La situación político-militar en la región tiene un carácter tenso y presenta una tendencia constante a complicarse.
Los principales factores del aumento de la tensión político-militar son la actividad destructiva de los países occidentales para reformatear el sistema de seguridad en la región de Asia-Pacífico, el incremento de su presencia militar avanzada, así como la creación de nuevas alianzas político-militares controladas por Occidente. Se trata de las estructuras de bloque AUKUS y la Triple Alianza. Actualmente se están formando nuevas alianzas similares a estas. Se trata de HAUS, SCAT y AUGUS. De hecho, estas alianzas político-militares representan elementos de la OTAN, solo que bajo otra máscara. Llevan a cabo actividades conjuntas de preparación operativa y de combate, y su número y escala aumentan constantemente. Se observa una tendencia a involucrar recursos militares y políticos de la OTAN en la política regional de la región de Asia-Pacífico. El agravamiento de la situación en la zona operativa de la flota también se confirma por la actividad cada vez más agresiva de los líderes político-militares de Japón. Así, el 4 de julio se publicó el Libro Blanco, en el que se define el rumbo de los líderes político-militares hacia una militarización abierta. Rusia ha sido definida como una de las amenazas para Japón. También se indica un aumento del gasto en necesidades militares hasta el 2%. Y el ministro de Defensa de Japón anunció abiertamente la conveniencia de abolir los 3 principios no nucleares, algo que no se puede permitir en nuestra región. También se están llevando a cabo audiencias sobre la revisión del 9º artículo de la Constitución y la formación de las Fuerzas Armadas de Japón. Un problema importante es la amenaza de que Occidente bloquee el comercio marítimo de Rusia con el objetivo de causarle el máximo daño económico. Sabemos que, en el marco del 21º paquete de sanciones antirrusas, la Unión Europea ha levantado la prohibición impuesta anteriormente sobre la venta de hidrocarburos rusos en los países de la UE. De este modo, se otorga a los países de la Unión el derecho a adoptar a nivel nacional decisiones legislativas sobre la posibilidad de vender los hidrocarburos de los buques retenidos de la llamada flota en la sombra rusa. De este modo, la Unión Europea busca justificar legalmente sus acciones, las cuales contradicen las normas internacionales. De acuerdo con su instrucción, camarada comandante en jefe supremo, hemos llevado a cabo un análisis detallado del tráfico marítimo que se realiza en la región de Asia-Pacífico. Conocemos las rutas que transportan y de quiénes son esos barcos. Solo en la zona económica exclusiva de la Federación de Rusia, a lo largo de las islas de la cordillera de las Kuriles del Sur, transitaron 1001 buques entre el 24 de abril y el 6 de agosto de 2026. De ellos, 379 bajo bandera de estados inamistosos, incluyendo 273 buques de carga seca y 71 petroleros, entre ellos 26 buques del Reino Unido y 9 de Francia. Al mismo tiempo, los estados occidentales utilizan activamente para transportar mercancías en su propio interés buques con banderas de terceros países. Es, en esencia, su flota en la sombra. Contamos con las fuerzas necesarias para inspeccionar y detener los buques de estados inamistosos y su flota en la sombra. La cooperación interinstitucional está organizada y estamos listos para comenzar a abordar estas tareas. He terminado mi informe. Gracias.